monografía, entonces es la segunda vez que tenemos en toda la historia del programa una disertación en la modalidad de monografía. La primera fue el miércoles con Isabela Torres. Entonces sí es bueno que comprendamos un poco que estamos como en ese momento de transición, que como que todos estamos aprendiendo cuál es que es esta modalidad, cuáles son sus particularidades y bueno. Los estudiantes que presentan hoy su disertación son Dayana María Coronel Delgado y Johan Sebastián Jaramillo Navia. Ellos tienen su monografía que se titula Construcción para la representación de personajes, un estudio desde la excepción y la regla de Bertolt Brecht. Y los asesora la maestra Mavi Mercedes Sánchez Mey. La dinámica que vamos a tener es que la maestra va a presentar el trabajo de los estudiantes, luego ellos van a tener 40 minutos para presentar las ideas principales, los puntos más importantes de su trabajo monográfico y luego vamos a entrar a 20 minutos en los que tanto los jurados como el público asistente pueden intervenir. La idea es más generar un debate acerca de lo que los estudiantes están proponiendo. Para ello les vamos a solicitar que sean muy claros en sus ideas y que los estudiantes también, ya que son dos, sean muy claros también en sus respuestas y precisos para que los 20 minutos nos alcancen y podamos debatir. En ese momento no va a haber prelación con los jurados, sino que el que quiere levantar la mano, levanta la mano. Si al acabarse los 20 minutos los jurados no hemos dicho nada, entonces ya nos quedamos sin participar del debate. ¿Vale? Buenos días. Bueno, el trabajo de grado, yo haría construcción para la representación de personajes, un estudio desde la excepción y la regla de Bertolt Brecht. Es un trabajo monográfico que surge de una experiencia de montaje académico, que me parece valioso rescatar y comenzar planteando eso, porque muchas veces uno no sabe qué suscita en el aula de clase, ¿sí? Yo solamente les hice una pregunta el primer día de clase y creo que esa pregunta les hizo clic para seguir indagando en esto. Realmente esa es la pregunta con la que ellos arrancan a plantearse por qué seguir indagando, por qué hacerle un estudio a la excepción y la regla, más que todo como la experiencia de montaje. En su trabajo de grado quiero destacar que fueron muy rigurosos en el asunto de dar pasos hacia atrás, estudiando sus propios comportamientos, estudiando sus propias experiencias, volviendo a los videos que siempre tenemos del Classroom, pues a raíz de que eso sucedió en pandemia, gran parte del trabajo, y cómo pudieron devolverse a estudiar la experiencia y que con ese material encuentran unas voces para poder hablar de esa construcción para la representación, identificando dos momentos clave que es lo que les permite indagar en la representación versus la construcción para la representación, que es el momento de pandemia, el encierro, el aislamiento y el momento del encuentro, pero el momento del encuentro con paro nacional ahora. Entonces todo ese contexto que envuelve la experiencia de montar de la excepción y la regla, creo que es lo que lleva a los estudiantes por ese camino de indagación que me parece valioso rescatar y presentar así su trabajo de investigación. Muy buenos días a los profesores, jueces, a los estudiantes y personas aquí presentes. El día de hoy vamos a mostrar la sustentación de nuestro trabajo de grado titulado Construcción para la representación de personajes, un estudio desde la excepción y la regla de Bertolt Brecht, por los autores Dayana María Coronel Delgado y mi compañero Johan Sebastián Jaramillo Navia. Listo, dentro de esta investigación se centra en el análisis del proceso de la construcción para la representación de personajes
del comerciante, el guía y el changador de la obra La excepción y la regla de Bertolt Brecht en el montaje de séptimo semestre del Instituto Departamental de Bellas Artes en el año 2021. Para el desarrollo de la siguiente investigación se dividieron en 3 títulos, que son el proceso de estudio de la obra La excepción y la regla de Bertolt Brecht, donde se aborda el primer acercamiento de los estudiantes tanto con la obra como con los personajes dentro de la virtualidad y las clases presenciales. Dentro del segundo título encontramos proceso de construcción para la representación de los personajes, donde se abarcan las puestas en escenas y la influencia del paro nacional. Y el tercer título, saberes del viaje a Urga, donde se recopilan los aprendizajes de los estudiantes dentro de la representación de los personajes. En el planteamiento del problema, el origen de la presente investigación se puede ubicar en un contexto académico de la licenciatura en Artes Escénicas, precisamente en la obra de La excepción y la regla, que es una obra brechtiana, con un grupo de estudiantes que venían de un proceso de actuación donde se indagan los conceptos principales de un teatro naturalista, con el método de Stanislavski, en donde los actores se hacían diferentes preguntas con el fin de ser y encarnar un personaje, evitando romper la cuarta pared para crear un efecto de realidad en el escenario y para que el espectador se pueda identificar con lo que está sucediendo en escena con los personajes. Pero cuando entra Brecht en este proceso, con su tipo de teatro, con su tipo de personajes, cambia completamente la idea de teatro y de actuación que teníamos, en donde comenzamos a mostrar en escena los personajes tal cual como nosotros lo veíamos, con un efecto de distanciamiento que es romper la cuarta pared para que ni el espectador ni los actores se conmuevan con lo que está sucediendo en escena. Gracias a esto, empezamos a trabajar la construcción para la representación de los personajes, donde tomamos todos los estudios que hacemos del teatro épico a favor de esta representación. Entonces, pasar de un teatro naturalista y como ven a los personajes acá, al teatro épico y como se ven acá, nos plantea una problemática que es la representación de personajes. Y de aquí nace la pregunta problema, que es: ¿cómo fue el proceso de construcción para la representación de los personajes, comerciante, changador y guía, de la obra La excepción y la regla de Bertolt Brecht en la experiencia de montaje de séptimo semestre 2021-1 de la licenciatura en Artes Escénicas del Instituto Departamental de Bellas Artes? Listo, entonces, ¿por qué elegimos este tema? Surge de la necesidad de nosotros como investigadores en adentrarnos en explorar el proceso actoral para la representación de los personajes del teatro épico. Dentro de la disciplina teatral, esta investigación permite observar el proceso de formación académico-profesional dentro de los entornos virtuales y presenciales, reconociendo así las limitaciones y los aciertos durante este proceso. También en la parte teórica y conceptual reconocemos que dentro de la investigación nos permite explorar el teatro épico como un precedente para los futuros estudiantes acerca de un enfoque teatral que desafía las convenciones tradicionales, siendo más disruptiva y crítica frente a estas. El objetivo general es analizar el proceso de construcción para la representación de los personajes comerciante, changador y guía de la obra La excepción y la regla de Bertolt Brecht en el montaje de séptimo semestre 2021-1 de la licenciatura en Artes Escénicas del Instituto Departamental de Bellas Artes. Y los objetivos específicos en este mismo contexto y con estos mismos personajes son: primero, desglosar el proceso de estudio de los 3 personajes; segundo, describir el proceso de construcción para la representación de estos 3 personajes; y tercero, identificar los conocimientos adquiridos por parte de los estudiantes en el proceso de construcción para la representación de los personajes comerciante, changador y guía en el montaje de la obra La excepción y la regla de Bertolt Brecht. Estos antecedentes nos nutren de estudios previos realizados a los conceptos principales que orientan este estudio. Dentro de estos conceptos encontramos el teatro épico, donde Morán en el 2017 menciona que Brecht, al estar tan afín a las ideas marxistas y todo lo que tuvo que vivir como el exilio, reconoció que tanto el teatro como el arte en general debían tener una función más social, haciendo que le pudiera permitir al público educarse. Prado en el 2021 menciona que el teatro épico no solo es dentro de la sala de teatro, sino que también permite transformar la sociedad. Para ello, requiere que el actor épico tenga ciertas características y hace que este teatro se aleje del teatro naturalista, donde se exalta la imagen de la burguesía,
haciendo que este teatro épico toque temas como la lucha de clases y las desigualdades, haciendo este teatro más productivo y funcional. Para contextualizar la cita de Flores, cabe recalcar que cuando Brecht se interesó en estudiar las reacciones humanas que tenían pues las personas, cuando veían el teatro, él se enfocó más en los consumidores pasivos, que eran aquellos que consumían el arte sin cuestionarse nada y solamente con fin de entretenimiento. Entonces, Flores 2020 dice, Brecht se permite darle la connotación de víctimas del sistema artístico a estos consumidores pasivos direccionados por la burguesía, donde solo generan emociones superficiales, y de aquí se reafirma la necesidad que hay de renovar el teatro y de convertirlo en un dispositivo de aprendizaje. Dentro del concepto del actor épico, volvemos nuevamente a Prado, donde menciona que el compromiso del actor es comprender y plasmar dentro de su representación estas temáticas que abordan las obras de Brecht, que son las desigualdades y las injusticias y la complejidad que es vivir en sociedad. Flores dice que el deber del actor épico se basa en un trabajo de estimulación al espectador al mostrar en escena la convivencia social de las personas, y se enfoca más en las acciones que en la emocionalidad. Por eso el actor épico debe tener la habilidad de mostrar los diferentes matices de los personajes. También dentro del actor épico vemos que Descartes y Rodríguez mencionan que el actor debe alejarse del personaje, observarlo, dotarlo de ciertas características y enfatizar en estas para hacer una sátira del personaje, esto sustentado con el gesto social. Herreras dice que el actor épico debe tener conciencia frente a lo que le rodea. Para ello es necesario que impida la identificación con el personaje, que evite darle cualidades personales o experiencias individuales, pues el personaje debe ser visto de manera objetiva. Dentro del gesto social, Morán menciona que es un cúmulo de actitudes, de comportamientos, formas de expresarnos y comunicarnos en un determinado momento en la relación entre los personajes. Descartes y Rodríguez mencionan que el actor épico debe reconocer todos estos comportamientos y actitudes que están en su sociedad para plasmarlo dentro de su representación, y que así el público pueda entender qué es lo que desea exponer, qué es lo que desea denunciar por medio del personaje que está representando. En el concepto de efecto de distanciamiento, tenemos que Herrera 2022 dice que desde la perspectiva adoptada en este estudio del teatro y la estética de Brecht, rechaza que los actores y el público logren una identificación con los personajes, para permitirle al espectador tener ideas contrarias y tener desacuerdos frente a lo que está viendo. Cabezas 2016 menciona que de las estrategias de extrañamiento de la interpretación solo necesita relatar, describir los acontecimientos en los que interviene su personaje e intervenir durante la presentación para hacerle acuerdo al público que lo que está viendo es una obra de teatro. Dentro del marco conceptual, uno de los, valga la redundancia, conceptos que estamos desarrollando es el teatro épico, que es un tipo de teatro que le permite abordar al actor todo lo que ha vivido, todas las injusticias o las desigualdades que ha experimentado a lo largo de su vida. Y esto se da gracias que dentro del teatro épico tocan situaciones que no son ajenas ni para el espectador ni para el actor. Brecht, en el 48, en su investigación El pequeño organón, menciona que el teatro no debe procurarse tanto en evocar los sentimientos del público, sino enfatizar en las relaciones y acciones entre los personajes para que haya una transformación de las mismas desde el teatro para la sociedad. Para ello, el teatro épico requiere ciertas técnicas como lo son el gesto social. El gesto social es una amalgama física de comportamientos, acciones, gestos y formas de expresarnos en un determinado momento. Brecht menciona que el gesto social permite comprender las relaciones gestuales que existen en determinado momento. Entonces, a lo que voy es que el gesto social narra las dinámicas de poder, de opresión, de injusticia que hay en las relaciones humanas. Entonces no es el mero gesto de fruncir el ceño o apuntar con el dedo a alguien, sino qué es lo que revela, qué es lo que narra dicho gesto en las relaciones entre los personajes. La otra técnica es el efecto de distanciamiento. Entonces Brecht dice en Escritos del Teatro que la finalidad de esta técnica, el efecto distanciador, es procurar al espectador y también al actor una actitud analítica y crítica frente a lo presentado. El efecto de distanciamiento empieza desde el actor, y cuando el actor lo reconoce y lo lleva a escena, le permite al espectador también reconocerlos.
Las estrategias de efecto de distanciamiento son, por ejemplo, el interpelar al público, que es hacer acotaciones, hablar en tercera persona, el uso de la máscara para cubrir las expresiones faciales, la multiplicidad de personajes en donde un actor puede representar a varios personajes o un personaje puede ser representado por varios actores. Están los rótulos, los paneles flotantes que anticipan lo que va a pasar. También está la ruptura de la acción dramática, que permite al espectador no conmocionarse con lo que está sucediendo en escena. El otro concepto que es muy importante para nosotros es el actor creador, que es un actor que incorpora todo lo que sabe, todo lo que ha investigado dentro de su actuación sin limitar su accionar en lo que está en el texto de un dramaturgo, de un autor, reconociendo así su creatividad e imaginación dentro de su creación. Dort en el 1973 menciona que un actor épico no es aquel que representa el personaje, sino que también le da un juicio a ese personaje. En el 67, Brecht también menciona que no hay una representación genuina del teatro épico, sino hay un criterio por parte del actor. Entonces, para que un actor pueda mostrar y representar su personaje, debe saber qué es lo que desea criticar, qué es lo que desea denunciar por medio de este. El actor en formación, Rojas 2022, dice: un actor en formación debe adoptar una actitud de apertura, y en el marco del teatro épico es muy importante y surge la necesidad de que el actor se arraigue a la idea de que debe estar en una búsqueda constante del conocimiento, del gesto social, de lo que pasa en su sociedad, de las acciones, con el fin de poder ayudar al desarrollo de una obra. En la representación de personajes, el actor debe integrar una posición crítica a nivel actitudinal, y Brecht dice que el actor llega al dominio del personaje cuando logra poner en tela de juicio cada uno de los comportamientos del personaje, y que tiene como pilar fundamental el cómo el actor puede plasmar todos esos conocimientos que posee en el personaje. Dentro de la metodología encontramos que es de enfoque cualitativo y que nuestras fuentes de información fueron los relatos de las experiencias de los estudiantes y de los maestros dentro del proceso de montaje. También encontramos los materiales audiovisuales como fotografías y videos dentro de este proceso, y las relatorías que fueron hechas por los estudiantes dentro del taller de creación escénica con la maestra Mavi Sánchez. En las técnicas de recolección de la información está primero la observación del material audiovisual, de las fotos y los videos que surgieron dentro de la clase. Está en segundo lugar la revisión de las relatorías del material escrito en las clases por parte de los estudiantes, y también el texto dramático trabajado. En tercer lugar está la realización de entrevistas semiestructuradas de los estudiantes que hicieron partícipes de esta puesta en escena. En las fases de investigación tenemos como primera fase la recolección de la información de los estudiantes por medio de estas entrevistas semiestructuradas, del material audiovisual y de las relatorías realizadas en clase. En segunda fase está la organización y categorización de toda esta información de manera sistemática, y en tercera fase tenemos el análisis de la información con el objetivo de dar a conocer los avances, los aprendizajes y los descubrimientos que tuvieron los estudiantes en el proceso creativo para abordar el tema de la construcción para la representación de personajes. En el resultado del objetivo número 1, que es el desglose del proceso del estudio de los personajes, tenemos la descripción detallada del proceso de exploración que los estudiantes realizan sobre los personajes. Dentro de esta descripción reconocemos la integración del gesto social y el efecto distanciamiento. Como se mencionó, esto sucedió durante la virtualidad, entonces los estudiantes comenzaron a hacer un análisis de la obra y dotaron a los personajes de ciertas características. Al comerciante se le vio como alguien déspota, al guía como alguien oportunista y al changador como alguien sumiso. A la par que hacían estas características, comenzaron a apropiarse y reconocer estos fundamentos que lo son el gesto social y el efecto distanciamiento, que fueron pilares para la construcción de la representación de sus personajes. Dentro de esta primera exploración tuvieron que realizar unos videos grupales acerca de fragmentos de la obra. Gracias a esto se llegaron a algunos hallazgos, como lo son la recursividad de estos al utilizar elementos de sus casas y los efectos de cámara para hacer hincapié a estas técnicas, y también, por ejemplo, que dentro de la ruptura que hacían del personaje era una ruptura crítica. A lo que ves que ellos estaban representando el personaje y de un momento salían del personaje para criticar las acciones y los comportamientos de este, y luego nuevamente volverlo a representar. Ya en la parte presencial
Dentro de las propuestas escénicas de la obra se dividieron en 2 puntos que sucedieron al mismo tiempo, que son las direcciones individuales. Este punto lo vamos a enfatizar en el siguiente objetivo, pero como abrebocas podemos mencionar que Mavin Sánchez nos dio a cada uno de nosotros una escena y nosotros teníamos que analizarla, escoger nuestro reparto, realizar la escena, presentarla para luego abrir un foro y que viéramos qué es lo que funcionó, qué no funcionó, qué se podía mejorar y qué se entendió. A la par también hacíamos ciertas actividades como lo fue la representación de una figura de autoridad y las estatuas grupales o individuales acerca de conceptos como la opresión, el poder, el oprimido, entre otros, que tenían como objetivo estos ejercicios. El primero, concientizar a los estudiantes acerca de una representación del teatro de Brecht, y segundo, reconocer el elemento del poder como un efecto dinamizador entre las relaciones de los personajes. Gracias a estos ejercicios se lograron ciertos patrones como de comportamiento y de vestuario, como lo veremos en el siguiente cuadro. Dicho lo anterior, las características de los personajes se dividen en la postura corporal, en la voz, en la mirada, en el vestuario y en el comportamiento. Entonces podemos ver que el comerciante siempre estaba con la columna erguida, su mirada por encima de los hombros, su voz era fuerte, su vestuario era limpio y su comportamiento frente a los demás era muy avaro. El guía ya tenía la columna un poco más encorvada, su volumen de la voz era más variable, su mirada era a veces arriba, a veces abajo, su vestuario era más decente y su comportamiento frente a los demás era de dualidad y de cobardía. Al changador, por su parte, lo vemos en el nivel más bajo, su voz denotaba agotamiento, su mirada era en el piso, su vestuario era sucio, dañado e incluso estaba descalzo, y su comportamiento frente a los demás era de sumisión. Gracias a este cuadro que está aquí también podemos ver el estatus al que pertenece cada personaje. Los resultados del objetivo número 2, que es el proceso de construcción para la representación de personajes, podemos ver 3 momentos que fueron muy importantes en el desarrollo, que son la virtualidad, la presencialidad y el paro nacional. También están las melódicas posturas de los personajes, que son fundamentales en el teatro épico, donde por medio de las canciones se demostraban las posturas no solo de los personajes, sino también de los actores. Dentro de la evolución de los personajes en la virtualidad vemos cómo los estudiantes representaban al comerciante por medio de un buzo, un blazer, el distinguido gorro blanco o negro y un maquillaje alrededor de sus ojos para denotar esa vileza y esa crueldad del personaje. También lo representaban como alguien déspota, alguien clasista, gruñón, pero que siempre mostraba una astucia y su autoridad. Por el otro lado, el guía lo veían como alguien desalineado, dado su trabajo de llevar a los demás por medio de un desierto, y por eso vemos que tiene una tela alrededor de su cabeza para protegerlo del sol. Ellos lo representaban como alguien temeroso, tanto así que repercutía en su forma de hablar, pues lo representaban como alguien tartamudo. Por el otro lado, el changador vemos que lo representaban con overoles, que hacían alusión a que pertenecía a esta clase trabajadora, y dentro de su mirar y accionar y formas de comportarse vemos que era alguien tímido, alguien sumiso, tanto al apelar al público como al relacionarse con otros personajes. En la presencialidad podemos ver que, a diferencia de la virtualidad, donde estaba la restricción del contacto con el otro, en la presencialidad ya aparecía ese otro. Entonces surgieron nuevos hallazgos, como podemos ver en la primera escena en Carrera en el Desierto, que fue dirigida por mi compañero Johan, donde los actores tenían diferentes estaturas. Había uno más alto, que era el más fuerte, y él obtuvo el papel del changador, que es el del nivel más bajo. También vemos al comerciante, que era el más pequeñito, que obtuvo el papel del comerciante, que es el del estatus más alto. Entonces, ¿cómo mostraba esto? A través de su corporalidad. Entonces lo podemos ver que está empinado, que tiene la columna erguida, que su mirada está por encima de los hombros, demostrando ese estatus que tiene. El guía no sobrepasa el nivel de altura del comerciante, a pesar de que el actor sí era más alto, doblando sus rodillas. Y el changador lo vemos que ya está completamente agachado, que su mirada está hacia el piso, mostrando su sumisión y su obediencia. Dentro de la segunda escena, dirigida por la estudiante Kiara Murillo, ella optó por mostrar a las actrices con su ropa de trabajo, una ropa de trabajo negra, y que fueran algunos accesorios que distinguieran a cada uno de los personajes. Por eso al comerciante se le dotó de un blazer, al guía de un gorro y un carrier, y por último al changador de varios bolsos que hacían alusión al equipaje.
Esto lo hacía para hacer un efecto de distanciamiento con el espectador y que el espectador supiera que lo que está viendo en escena son actrices representando personajes. En la escena del despido del guía podemos ver que el comerciante ya es alto, pero para mostrar ese estatus que tenía lo hacía a través de la apertura de su cuerpo. Podemos ver en su vestuario también que denota frescura, limpieza. Por su parte vemos al guía con unos colores en su vestuario más habanos que mostraba su estatus medio. Lo vemos con la cabeza hacia un lado, su mirada al piso, sus brazos cruzados mostrando el temor que le tenía el comerciante, y al changador lo vemos más aislado, lo vemos en el piso con la mirada hacia el suelo, y lo vemos con un vestuario negro también demostrando su clase baja. Podemos ver aquí que el comerciante intenta con una amabilidad táctica forzar una relación que no existe con el guía, a diferencia de la relación genuina que existe entre el guía y el changador. Dentro de la cuarta escena, Conversación en un paraje peligroso, fue dirigido por dos estudiantes, Ana Parra y Juan Pablo Vela, que ambos vieron al comerciante como alguien más humano, donde Ana Parra lo veía como alguien que reconocía los errores de las escenas pasadas, y Juan Pablo por su parte lo mostraba como alguien temeroso, dado la situación en la cual se encontraba, pues está en una zona muy peligrosa para él. Por eso vemos que en su voz ya no es tan autoritaria y tiene una voz un poco más frágil. Por su parte, el changador se le dio un toque más cómico, donde lo vemos bailando y cantando sus canciones, pero con unas melodías como de canciones pop. Y por su parte vemos que hace una ruptura con la linealidad de la escena, pues cada vez que se menciona Urga, en paréntesis, Urga es el lugar a donde tienen que ir, él muestra como una expresión de esperanza y de alegría al apelar al público, como ¡ay, por fin llegué! Pero no, es como una forma de hacer una ruptura con el espectador. En la escena orillas del río impetuoso se observa una característica nueva del comerciante frente a el changador, dejando a un lado el carácter rudo y grotesco, e implementa el uso de la oratoria con el fin de convencer al changador de cruzar el río, pues tiene un interés propio en que lo haga, pues eso le conviene a él, entonces utiliza diferentes estrategias para poder conseguirlo. Por eso lo vemos ahí que ya incluso tiene el contacto físico con el changador, cosa que si no estuvieran en ese momento no lo haría. Un efecto de distanciamiento que se utilizó fue el perchero, en donde los estudiantes, los actores, se cambiaban frente al público para hacerle acuerdo que lo que están viendo es una obra de teatro. Dentro de la sexta escena, el campamento nocturno, fue dirigido por Isabela Torres, quien utilizó las imágenes de los estafadores como coach de vida o algunos predicadores para dotar al personaje de esta característica de ser alguien sagaz, persuasivo y astuto. A la par también se utilizó una expresión corporal amplia y también un vestuario holgado para hacer alusión también a hacer un efecto de distanciamiento tanto del actor con el personaje y el personaje con el público. Por otro lado, se usó también una caña de pescar como un elemento donde hacía una metáfora, alusión al poder adquisitivo que tenía el comerciante. Por eso lo vemos que él tiene esa caña con un billete al final, con que podía manipular a su antojo al changador, y vemos como el changador hipnotizado iba detrás de este billete. Eso es el punto de vista que tenía Isabela acerca de estos personajes, aquel que tiene el poder y aquel que se deja manipular por este poder. En las propuestas en la presencialidad podemos comparar dos momentos, que es el de la virtualidad, donde recordamos que estaba la restricción del contacto con el otro. Entonces esta representación de los personajes se quedó más desde la individualidad, muy por encima, desde la forma de los personajes, y cuando ya entramos en la presencialidad, que está el contacto con el otro, surge esa necesidad de construir al personaje. Entonces aquí podemos ver que aparecen otra cara y otra forma de interpretar a sus personajes. El comerciante ya no era solamente fuerte, autoritario, grosero, déspota, un villano, sino que empezaba a mostrar más su lado más humano, su fragilidad, su temor, que reconoce incluso sus errores y lo vemos más astuto. Al guía deja de ser solamente imparcial, temeroso y obediente ciegamente, para mostrarse más solidario, más fuerte, que tiene valor y resistencia en el momento en que se enfrenta al comerciante.
Al changador, además de sumiso, sufrido y cansado, vemos su tenacidad ante las adversidades, lo vemos más alegre, más eufórico y más lleno de esperanza para llegar a su destino. En el paro nacional del 2021 como inspiración surgieron imágenes muy fuertes, como la podemos ver al lado derecho, donde está este gremio de personas de la clase alta, las que fueron apodadas como la gente de bien o los de camisa blanca, acompañados de una fuerza policial que tienen armas. En el lado izquierdo podemos ver a este comerciante también con su camisa blanca, acompañado de la policía, y vemos en la cara del comerciante esa sonrisa, pues tiene mucha seguridad del mismo, pues se siente protegido por la policía. Dentro de la tercera escena, que es el despido del guía, vemos esta confrontación que tiene el guía con el comerciante. Dicha interacción se nutre cuando Kiara Murillo, quien interpretó al guía en esa escena, reconoce el poder y la fuerza de las masas durante las marchas donde veíamos a las personas cantando, gritando las arengas con el fin o con la intención de no retroceder y luchar por lo que para ellos era justo. Entonces, de esa misma intención y esa misma fuerza fue la que llenó a la actriz para poder darle esa intención y esa fuerza a sus diálogos y a esa confrontación con el comerciante diciéndole yo no quiero parar. En la penúltima escena, en la división del agua, retomamos también la imagen de este gremio de las camisas blancas, donde durante el paro nacional a ellos no les importaba lo que sucedía en el resto del país, sino que querían velar por sus propios beneficios. Vemos también cómo se nutre la imagen de este comerciante que se impone ante el changador y lo toma del brazo lastimado de ese entonces del changador para que éste, adolorido y arrodillado, le confiese que están perdidos. Por otro lado, dentro de esta misma escena, como vemos en la imagen de abajo, hay 3 changadores y 3 comerciantes. Esto hace alusión a un efecto de distanciamiento para que la gente entienda de que no son 3 changadores diferentes y 3 comerciantes diferentes, sino que hacen alusión a un mismo gremio, el gremio de los trabajadores y el gremio de la clase alta, de los camisa blanca. Y esto se sustenta aún más cuando vemos que los changadores hablan al unísono para implorar por su vida y los comerciantes a su vez asesinan, spoiler, al changador. Gracias a esto también se da como esa alusión al paro nacional, donde las personas fueron torturadas y silenciadas durante el estallido social. En el vestuario de inspiración del comerciante podemos ver a los de camisa blanca cuando marchaban con este tipo de sombreros, lo vemos con su rasgo más característico, que es la camisa blanca, y también lo vemos con arma y con carriel, que son los mismos objetos que se llevaron para este personaje del comerciante. Dentro del vestuario del guía vemos como antes del paro nacional lo veían con este guía como turístico de safari, con sus pantalones, sus binoculares y su gorrito, pero fue gracias al paro nacional que también se le dio esta fuerza y estos colores de las personas de las marchas, por eso ahora el guía tiene esta camisa amarilla. Por su parte, el changador se dio alusión a estas personas que tenían un laburo arduo, bajo el sol, cargando costales o en el campo. De ahí sacamos estos gorros de paja y la postura encorvada que debe tener ese changador al cargar algo pesado a sus espaldas, y también ese estado que tiene de agotamiento a lo largo de la obra, pues el changador está laburando en todo el momento de la obra. Un hallazgo muy importante en la presencialidad es la importancia del río. Este río que a sus orillas han sucedido miles de cosas de las cuales no hemos sido testigos, y que si el río pudiera hablar nos contaría muchas cosas. Entonces nosotros le dimos unas características casi humanas, donde podía hablar, donde podía denunciar e incluso dirigirse al público. Pues el teatro épico y el teatro en general no tiene pretensiones naturalistas, entonces se mostró al río como un personaje. También dentro del vestuario vemos que hay una uniformidad por parte de los actores, donde tienen unos pantalones negros y unos zapatos negros para hacer alusión al espectador de lo que están viendo. Son actores representando personajes y que solo se cambian las camisas para representar diversos personajes, acción incluso, como lo mencionamos anteriormente, que hacen al frente del público. Las melódicas posturas de los personajes se puede caracterizar en 3 puntos de vista diferentes, que son primero el del comerciante, donde sus canciones se iban más desde el imaginario de la marcha marcial, pues esto se asocia con el poder. Entonces el comerciante cuando cantaba lo hacía con una voz muy fuerte,
mostrando su orgullo que tiene por ser la clase dominante, respetando la hegemonía, y lo hacía como un himno. Por el lado del changador podemos ver, bueno, hubo como primera propuesta el utilizar estas canciones que utilizaban los esclavos en los Estados Unidos, pero pues teniendo en cuenta el contexto en el que estamos pasando y las situaciones, se decidió traerlo más acá con músicas populares, campesinas, y terminó como una cumbia, donde en su letra el changador mostraba como esa esperanza y para hacer más ameno su trabajo. Y la otra postura también es la de los actores, donde tenían o donde llevaban estas canciones como las arengas, como lo pudimos ver en las marchas, cantando fuerte, gritando, saltando con las manos en alto, con el fin de hacer una denuncia. Dentro del tercer objetivo, Saberes de un viaje a Urga, tiene como fin identificar los conocimientos adquiridos por parte de los estudiantes durante este proceso de montaje. Uno de estos saberes es la nueva perspectiva del teatro y la actuación. Pues antes del montaje los estudiantes veían al teatro como esa forma de ser y encarnar el personaje para evocar al público esos sentimientos por medio de la credibilidad mía en escena. Pero fue gracias a este montaje que reconocieron el proceso de la construcción para la representación de los personajes, evidenciando la experiencia desde la virtualidad, donde representaron a los personajes por medio de su individualidad, y que fue gracias al contacto con el otro dentro de las clases presenciales que pudieron nutrir la representación en ese colectivo, y que reconocieron que no están representando un ser individual, sino la imagen de un colectivo, como el de los camisa blanca o los de las clases trabajadoras. Gracias a esto también reconocieron al paro el que querían denunciar por medio del teatro, por medio de su representación. Dentro de la claridad después de la tormenta nacional, los estudiantes antes del paro tenían cierta limitación con el imaginario con respecto a la obra, y fue gracias al paro, la influencia del paro, que entendieron cada una de las situaciones que ocurrían en la obra y la pudieron traspolar a su contexto social, y entendieron el por qué y el para qué hacían teatro épico, teniendo así que el teatro épico es un dispositivo de crítica frente a los comportamientos de nuestra sociedad. Dentro del estudio de los personajes están las acciones tácitas como reflejo de lo que ha sucedido y tiene significado según su contexto, pero que no se dice ni está escrito dentro de la obra. Podemos ver que en el momento de que el guía intenta darle de beber al changador, pero nunca lo consigue, pues siempre aparece el comerciante, dando a entender de que el changador en todo el viaje no bebió ni una sola gota de agua. También tenemos el changador cuando el guía le va a pegar y se le cae el látigo, entonces el changador va y lo recoge y se lo pasa, dando a entender pues que él sabe que se debe cumplir las órdenes que da el comerciante. La otra es el comerciante cuando está en la escena cuando está en el juzgado, que los jueces se le acercan a él, pues saben que está diciendo cosas comprometedoras, y él saca dinero y se los da, dando a entender pues que los jueces deben ponerse del lado de él. Y el comerciante cuando mantiene su mano en el carriel, también dando a entender de que en cualquier momento que él se sienta amenazado, él saca su arma para defenderse. Dentro de las conclusiones que llegamos a esta investigación fue que, en primera instancia, gracias a la virtualidad, los estudiantes pudieron generar diversas formas para apropiar de estas herramientas y técnicas del teatro épico, por medio de su recursividad, como los efectos de cámara. También lograron indagar en gestos como forma de mostrar las relaciones entre los personajes. Por otro lado, reconocieron la importancia de un análisis concreto de la obra para saber qué era lo que los estudiantes querían decir y hacer dentro de su representación. Otro lado es que la gran importancia del paro nacional pues logró resignificar la experiencia de los estudiantes dentro de esta corriente de teatro, y tomando diversos elementos de este momento para darle más fuerza y contundencia a cada acción, a cada relación, a cada interacción que tenían los personajes, a la par que los estudiantes puedan entender qué era lo que deseaban denunciar por medio del teatro acerca de todo lo que vivieron, sintieron y experimentaron durante este momento histórico del cual hicieron parte. Ya gracias a esta investigación es posible identificar el progreso de los estudiantes al apropiarse y conocer la parte teórica del teatro épico, y reconocer la construcción de los personajes, evidenciando desde su individualidad y su colectivo, desde las clases virtuales hasta el paro nacional, para poner en práctica
y apropiar la obra de teatro y ponerla en su contexto social, reconociendo así el teatro épico como un dispositivo de denuncia alentado por las condiciones sociales, las crisis y las desigualdades. Como profesionales en las artes escénicas, este análisis permite volver a repensar lo que es ser actor, dado que al comienzo se veía desde la noción del efecto de realidad, ahora con la noción del teatro épico nos permite comprender que por medio de la actuación o por medio de una obra de teatro es posible hacer que la gente reflexione, cuestione, opine y tenga un pensamiento crítico frente a ciertos comportamientos que dentro de nuestra sociedad están normalizados, y se incita por medio del teatro a eliminar el carácter de ser una regla o ser una normativa para mostrarlos como comportamientos extraños que deben ser puestos en tela de juicio. Pues tales situaciones no solo pasan dentro de la obra, sino que pasan dentro de la realidad de nuestra sociedad y de nuestra cultura actual. A pesar de que Brecht escribió esta obra en 1930, muchas décadas después, un grupo de estudiantes de séptimo semestre de la licenciatura en Artes Escénicas nos damos cuenta de que esta obra aún sigue latente en nuestra vida. Y el paro nacional fue el escenario que nos mostró esa realidad de manera cruda, sin tapujos, sin poesía, y de que todo esto aún sigue pasando. Esta es la bibliografía, son las fuentes en las que nos basamos para realizar esta sustentación. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a Dayana y a Johanna por su presentación. Vamos ahora a la parte del debate. Recuerden tratar de ser muy precisos y sintéticos en lo que quieren preguntar o anotar, para que los estudiantes también puedan contestar si se requiere una réplica, y también que sean precisos y concretos. Bien, entonces vamos a los 20 minutos. Yo quisiera preguntarles, señalan ustedes como uno de los elementos que debe tener el actor a la hora del personaje que está construyendo, que debe poner en tela de juicio las acciones de ese personaje. Les pregunto en el caso, por ejemplo, del comerciante, pues que ustedes lo relacionan con la gente de bien que estuvo en el paro nacional. Si esa idea de poner en tela de juicio las acciones de los personajes tiene que ver, o en algún momento ustedes quizás la confunden con emitir un juicio de valor sobre ese personaje, o cómo hicieron para mediar entre eso, o no se preguntaron eso, ¿qué pasó con eso? Pues nosotros, por ejemplo, dentro de la representación que hacíamos, tenemos que mencionar que antes del paro nacional nosotros veíamos a este personaje prácticamente como un villano. Nosotros no le veíamos como esos grises que podía tener el personaje, sino como alguien avaro, malo. Pero fue que gracias al paro nacional y todo lo que vimos, pudimos decir, mire, justamente cuando los de camisa blanca salían junto con los policías, y decían, es lo mismo que sucede en la escena número 2 cuando vemos que los policías le ayudan al comerciante. Entonces nosotros nació la idea de, bueno, vamos a ver cómo interactúan estas personas, cómo son estas personas, todo lo que vivimos dentro del paro nacional, incluso dentro de nuestras casas, inclusive, para representar a este comerciante. Claro, nosotros debemos tener un juicio porque siento que desde la perspectiva es que nosotros debemos darle qué es lo que nosotros pensábamos acerca de este personaje, cómo ha incorporado, incluso qué relaciones o qué acciones mías también tiene ese personaje. Entonces yo también he podido actuar como un comerciante, o he visto cómo mi madre o mi padre actúa como eso. Entonces he tomado todo eso para hacer una crítica. Y miren, este personaje actúa como nosotros actuamos, como nosotros nos comportamos en sociedad. Entonces ahí es nuestro juicio. También, o sea, en un comienzo o también en muchos momentos sí había esa confusión, pero luego decíamos, bueno, digamos, el comerciante, ¿no? Que era el que veíamos siempre como el malo,
decíamos, vamos a pensar más allá. O sea, el comerciante y nadie es completamente bueno ni completamente malo. Entonces veíamos, bueno, el comerciante, digamos, Mel cuando mató al changador, ¿por qué lo mató? ¿Porque es malo? ¿Porque el changador le iba a hacer algo? ¿Por qué? Entonces ahí venía, bueno, lo que pasa es que él ya sabía que estaba haciéndole cosas malas, o sea, lo maltrataba, abusaba de su poder con él, y en ese momento él se nubló y dijo, no, ¿cómo no va a querer el changador vengarse de mí? Entonces ver como ese otro lado no es justificar las cosas que está haciendo, pero sí es pensarse por qué hizo eso, para qué lo hizo, porque él no es, porque yo soy el fuerte y ya, sino esa acción es reflejo del temor que él tuvo y la cobardía de pronto de enfrentar que lo mató y ya. Entonces está como en juego siempre eso, y pues por eso justamente estábamos con los compañeros y con la profesora, en la que nosotros nos compartíamos y decíamos, bueno, es que yo a veces he sido comerciante, a veces he sido guía, a veces he sido changador. Entonces por eso justamente la representación de los personajes se basa en que el personaje no es un ser individual ni particular, sino que es una unidad. Entonces una persona puede ser cualquier personaje en una determinada situación. Gracias. ¿Alguien más quiere intervenir? Maestro. No, pues primero felicitarlos, agradecerles su presentación, su análisis, su detalle del proceso, pues se les agradece mucho. Me parece que ilustra muy bien una manera de abordar el proceso. Yo solo quiero meter la cuchara en el debate, pues a propósito de esa cuestión del personaje, ¿no? Porque creo que es muy interesante lo que ustedes exponen para alentarnos a todos que un personaje no es un sujeto en sí mismo, sino que es una representación de toda una fuerza social que está allí dinamizada a través de los acontecimientos, ¿no? Entonces, en ese caso, pues algo que no les escuché muy bien, o sea, yo no llegué tan tarde, pero estuve en muy buena parte, es que allí en esas dinámicas entre el comerciante, el cargador y el guía, está como una síntesis de la estructura de los debates a los que nos somete el capitalismo y el colonialismo, ¿cierto? Porque de todas maneras allí el comerciante por sí mismo es como la representación, digo yo, de toda una fuerza y los intereses del capitalismo, ¿sí? Más allá de que podamos nosotros analogarlo también con la gente de bien, que en ciertos momentos pues tiene unos comportamientos o unos juicios o una manera de juzgar al otro, ¿cierto? Allí hay en el fondo de toda esta obra, pues a mi manera de ver, toda una síntesis de lo que es la barbarie del capitalismo en su afán por el lucro, en su afán por la explotación, en donde no importa nada, no importan las personas, no importan los individuos, y tal vez creo que pues en la primera frase de la obra está como eso, ¿no? El tema de la opresión y el oprimido, ¿dónde está? O sea, no está solo en un problema de clase, o no solo está en un problema de la avaricia del comerciante, por decir eso, y la sumisión del otro, sino en esa superestructura que es la superestructura pues del capitalismo y de la explotación de los recursos y del colonialismo. No es una pregunta. Sí, es un aporte al debate, ¿no? O sea, dijeron que era debate, no Sí, era sí. pregunta. Respecto a la pregunta final, es un punto de vista. O sea, el número de tener punto de vista frente a lo que plantea la obra y frente
compleja. ¿Cuál es el precedente? Pero ¿cómo lo nombras? Nombren ese precedente que nos dejan a la facultad, a los estudiantes. Ustedes con esa presentación hacen un precedente. Aquí hay un precedente. Seguramente pues nos referimos a un precedente cuando estamos hablando o tocando el tema del teatro épico, al reconocer, espero, dentro de nuestra sustentación, dentro de nuestra disertación, estamos diciendo que el teatro épico es mejor o peor que el teatro naturalista, no, nada de eso, sino cómo sirve para hacer un abanico dentro de las posibilidades actorales al reconocer diferentes posturas o diferentes enfoques dentro del teatro. Y vemos que dentro de este teatro épico vemos la importancia de que el actor tenga una postura crítica frente a lo que sucede en su día a día, no solo el representar un personaje o algo así, sino qué es lo que sucede, qué vemos dentro de esta obra que sigue sucediendo en nuestra sociedad, que son de los temas que toca Brecht. Entonces, ver que como actores yo también puedo tener una postura, un criterio frente a mi sociedad y poder expresarla frente a una representación. Es un precedente para la formación de un actor creador. Sí. Bueno, Eso. en ese sentido, el tema que tiene que yo me tengo aquí, la tabla de características de los personajes, es un ámbito que no hemos desarrollado aquí en este trabajo de los que yo conozco. Me parece muy importante. Y me atrevería a solicitar cuál sería cómo sería la posibilidad de hacer una publicación con una cartilla didáctica de este trabajo, porque tiene un gran potencial didáctico. También es un comentario. Gracias, maestra. Yo voy en esa línea con respecto ya al estilo cuando hablamos de una monografía, y enfoco es la licenciatura en artes escénicas. Si bien el análisis está ahí, pues obviamente en estos 40 minutos ustedes los gozaron, no sé hasta dónde a mí personalmente me causó dificultad escuchar a los dos estudiantes con referente al autor, no tanto al nivel explicativo narrativo, sino porque lo hicieron, sino ya en la esencia como tal del perfil de ustedes. Entonces me gustaría conocer, no sé, alcances, aprendizajes, como decía un maestro en algún momento, respetando al autor, una crítica, un cuestionamiento desde la pertinencia que les haya dejado este trabajo de monografía. Creo que la evidencia es que, por ejemplo, antes nosotros reconocíamos a ese teatro, el teatro naturalista, como esa forma de encarnar y ser el personaje. Y fue gracias al teatro épico que nosotros dijimos, vea, nuevas formas de hacer teatro, o al menos para nosotros, porque el teatro épico viene desde hace décadas atrás, entonces era nuevo para nosotros. Entonces la visión que teníamos ahora gracias a esto es, miren que gracias a todo esto, gracias a toda esta investigación, reconocíamos esta progresión de adentrarnos y apropiarnos de las teorías de Brecht y reconocer que nosotros a través de la representación, a través de nuestro juicio, de nuestro criterio, podríamos o pudimos lograr representar a estos personajes que fue escrito hace 90 años atrás. Entonces fue nuestro punto de vista, fue todo lo que vivimos y lo que experimentamos, que dijimos, bueno, aquí está nuestro punto de vista frente a estos personajes, frente a nuestro contexto el cual estamos viviendo. Otra cosa también es a nosotros, pues como actores de las artes escénicas, es dejar a un lado el ego de ser actor. También nos sucedió aquí. Que es que si yo soy el mejor actor, que si yo hago llorar al público, que si lo hago reír, dejar todo eso a un lado. Y bueno, en el teatro épico siento que hasta sería incluso más importante que eso, que si es el mejor o es el peor, el hecho de tener un pensamiento crítico y de estar, de llenarse de todos esos conocimientos de nuestra sociedad, de los problemas que hay por fuera, dejando a un lado ese ego de ser actor y enfocándonos más como, bueno, ¿qué voy a empezar yo a trabajar
venir a nutrir acá este desarrollo de la obra, yo como un ser social, mi contexto y todo lo que vivo. Entonces, ¿cómo puedo nutrir esa obra? Más que cómo voy a hacer llorar al público, reír o sentir pesar por el changador. Siempre quiero decir que es un trabajo muy destacado sobre el contexto que ustedes montaron de la pandemia, la relación con el estallido social, me parece que es un momento muchísimo la obra. Eso es muy destacado en toda la documentación que ustedes ponen, pero tengo una preocupación básica, es el concepto de teatro naturalista. El concepto de teatro naturalista, no sé, ustedes lo enfocan de tal manera como si en esta escuela se enseñara teatro naturalista. No, yo pienso que aquí no hay el enfoque. Si ustedes estudiaran teatro naturalista, no sé, es siglo XIX, ¿no? Entonces es volver, copiar la realidad. ¿Sí? Yo pienso que acá no se trata de hacer nunca en nuestros personajes eso. Por eso me llamó mucho la atención que en un momento ustedes plantearan así. ¿Cómo es que la cosa pregunta por qué, cómo, dónde, cuándo? Son preguntas básicas para el actor. Entonces, eso sí me preocupa. Y me preocupa luego en la presentación ver que ustedes contraponen teatro naturalista, teatro épico. Brecht no contrapone teatro naturalista, teatro dramático, teatro épico. Entonces, no sé, son dudas que me surgieron al leer el documento, ¿no? En el trabajo, digamos, esta problemática que surgió fue por la experiencia de nosotros. Entonces nosotros, por ejemplo, trabajamos el proceso que tuvimos fue por allí, Stanislavski, las preguntas, veníamos siempre con ese tipo de teatro. Y esta fue la ruptura del proceso de nosotros, de este grupo. Porque pues sí, claramente aquí se trabajan diferentes tipos de teatro, sino que nosotros lo enfocamos más como en la experiencia que nosotros tuvimos. Entonces, lo que nosotros conocíamos del teatro naturalista con el que trabajamos a el paso de este teatro épico. Cabe recalcar que, por ejemplo, nosotros dentro de nuestros primeros semestres, muchos apenas estábamos conociendo lo que era teatro, la actuación, entonces era lo que nosotros más o menos sabíamos. Entonces, dentro de los laboratorios de actuación y lo que aprendíamos en ese proceso, venían con la parte de Stanislavski y Chekhov. Entonces, era por eso que nosotros reconocemos como nuestra experiencia desde nuestro punto de vista. Obviamente, por eso aquí mencionamos que hablamos de séptimo semestre de 2021 que vivieron estos puntos, y puede que alguien ahora mismo en el primer semestre comience una vez con Brecht, quizás. Entonces, esa es nuestra experiencia, estamos hablando desde nuestra experiencia, y como mencionamos anteriormente, no estamos diciendo que aquí hay un enfrentamiento entre el teatro épico o el teatro dramático, el teatro de Stanislavski y Chekhov. Estamos evitando que no, es que el teatro épico es mejor o es peor, no, nada de eso, solo estamos como este abanico, como esta nueva posibilidad para nosotros que surgió de ver que también hay diversas formas de hacer el teatro, y a partir de eso, una de estas es reconocer nuestro criterio como actores, como personas sociales, para representar personajes. Muchas gracias. Pero no pueden tratar de salvarnos, aportar en el debate. No, quería aportar en el debate a raíz de los comentarios, y es que hay una pregunta en el día de clase donde les planteo que para la clase en teatro, ¿sí? Entonces la mayor parte de las respuestas obviamente venían dadas por la experiencia que traía. Entonces la gran preocupación de la mayoría era actuar bien, decir bien, así se debe decir el texto, que parezca natural, que el público considere que esto es real. Y yo les decía, ¿para qué? ¿Eso para qué sirve? ¿Para qué pago yo impuesto para que se sostenga Bellas Artes y él se gane un aplauso?
sino cómo construimos una representación a raíz de lo que sucede en el escenario, a raíz de lo que con el teatro podemos promover. Claro, si hay que hacer una aclaración donde no sería el colmo que empecemos a ver peyorativamente el teatro naturalista, porque caeríamos en la misma rama, ¿sí? que estamos poniendo en tela de juicio. Bueno, hay 58 segundos si alguien los quiere utilizar. Bueno, muchas gracias a todos por su presencia y participación, gracias a los estudiantes. Solo en línea de lo que manifestaba la maestra Doris y de lo que manifestaba Guillermo, me hizo falta o pensé que bueno que hubieran estado aquí los estudiantes de primer semestre. Sobre todo los de primer semestre, porque me parece que lo que ellos hacen en la disertación es presentar un panorama de lo ardua que es la tarea del actor. Y como ellos están trabajando la acción y todas esas cosas, me parecía súper interesante que hubieran podido estar.